Bienvenidos a todos y a todas. Por favor, si no me escuchan, levantan la mano. Aquí hay dos personas que nos están apoyando también. A ver sus manos, si se levantan o no. Yo estoy muy entusiasmada porque es la primera vez que hago una actividad de este tipo, así en línea. Mi nombre es Larisa Segura, les doy una cordial, muy grata bienvenida desde Costa Rica en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en un momento en el que deberíamos ser más fraternales que nunca por lo que estamos viviendo con el virus. Aquí en el IDH estamos imponiendo ese tema como un tema de derechos humanos también, que tiene que ver mucho con el acceso a la salud, que está evidenciando demasiadas desigualdades en la región. De antemano les digo que si hay algo en lo que podemos aportarle desde sus organizaciones y desde su trabajo de promoción en derechos humanos, pues están más que invitados a ponerse en contacto con nosotros. Voy a contextualizar un poco esta actividad. Esta actividad la hacemos en primera instancia gracias a la Embajada de Suecia en Guatemala, que nos financia un proyecto para defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras y en Guatemala. Este proyecto inició como estableciendo un diagnóstico, una línea de base para ver cuáles eran las principales problemáticas de los defensores y defensoras del medio ambiente en la región. Consultamos a representantes del Estado, a representantes del gobierno en ese momento, a muchos defensores y defensoras y a sociedad civil. Eh, una de las cosas que salieron a relucir más durante ese diagnóstico es el papel de la empresa privada como un actor emergente en esta comunidad de los derechos humanos y la necesidad de establecer mecanismos que comprometan a estos actores pues en el cumplimiento de estos derechos. Eh, para esto levantamos como un diagnóstico que es el que compartimos con ustedes. En primera instancia, nosotros queríamos visitarlos en Honduras y en Guatemala para hacer esta actividad. Bueno, no lo logramos, pero no me cabe duda que va a tener la misma calidad, de que vamos a estar igual en contacto y que va a ser una reunión muy íntima y muy bonita para que conversemos de esos compromisos que tienen las empresas y el compromiso que tiene sobre todo el Estado de comprometer a las empresas, de que cumplan los derechos humanos, sobre todo de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Humberto Cantú es el especialista que nos ha acompañado en todo este proceso, porque el Instituto Interamericano nunca había trabajado temas de empresas, entonces están en las mejores manos. Les voy a leer un poco un perfil profesional de él. Él es doctor en Derecho y profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, es mexicano, y director ejecutivo del Instituto de esta Universidad de Derechos Humanos y Empresas. También nos van a acompañar como profesora Daniel Ann Pamplona, que ella es también doctora en Derecho y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Ella es brasileña. Tenemos a Nick Middeldorf, que nos va a acompañar en la facilitación de los trabajos en grupo de hoy, que ahora podemos hablar también un poco de la metodología que vamos a estar implementando. Él es de nacionalidad neerlandesa, estudió estudios de desarrollo internacional en Holanda y está especializándose en la investigación de los conflictos socioambientales. Él está con nosotros en este proyecto desde el inicio. Eh, bueno, para los que no nos conocen, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es una institución internacional autónoma de carácter académico que lo que hace es educar en derechos humanos. Hacemos actividades de este tipo, que es promocionar los instrumentos legales internacionales que existen para que defensores y defensoras y sociedad civil exijan sus derechos y para que los portadores de obligaciones, que son los representantes del Estado, finalmente los cumplan. Hacemos investigación, capacitación y asistencia técnica en temas como indígenas, mujeres, procesos electorales y ahorita ambiente, salud sexual y reproductiva y empresas. Eh, la dinámica, como les contaba por el correo, para los que tuvieron la oportunidad de leerlo con detenimiento, bueno, vamos a habilitar la palabra, el micrófono a quien nos levante la mano. Vamos a tener dos clases magistrales y al final de la tarde un trabajo en grupos. Los vamos a dividir en grupos aleatoriamente y cada una de las personas que presenten el panel los van a estar acompañando para que trabajemos sobre la herramienta de diagnóstico estructural, que es la publicación que les compartí y que vamos a estar presentando. Entonces, nuevamente, muchas gracias y le doy la palabra a Humberto.
Muy bien, muchas gracias Larisa por esta presentación. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acompañándoles en este espacio. Lamentablemente no podemos estar presencialmente allá en Guatemala, pero acompañamos desde cada quien su respectivo lugar esta actividad para tratar de hacerlo lo más interesante y sobre todo no solamente interesante, sino una oportunidad de conocer y reflexionar sobre qué implica este tema de las empresas y los derechos humanos por una parte, los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos por la otra, en el contexto nacional. Antes de comenzar, quiero obviamente agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta gran colaboración. Llevamos ya, pues yo diría que 4 años trabajando, desde 2016 que empezamos a colaborar en una publicación muy interesante justamente sobre qué significa este tema para América Latina, donde Nick Middledorf, que no tiene el gusto de conocerlo en persona, por ejemplo, nos acompaña y el IDH también toma algunas otras secciones que desarrolla. Y bueno, no me queda más que agradecerles a Nick para empezar por su acompañamiento, a Daniele Pamplona, una de las principales, si no es que la principal experta brasileña en temas de empresas y derechos humanos, y una colega y amiga muy cercana con la que trabajo desde hace varios años, ya diría, juntos. Y queremos que esta actividad, como ya lo mencionaba Larisa, sea obviamente nutritiva y obviamente reflexión sobre qué implica este tema para continuar trabajando sobre estas cuestiones a nivel nacional con estos instrumentos internacionales. Vamos a empezar con una breve introducción a los principios rectores. Tenemos aproximadamente unos 50 minutos más o menos para eso. Entonces, voy a compartirles la pantalla, voy a irla moviendo yo y vamos a empezar con esta presentación inicial para simplemente abordar de forma general qué son los principios rectores, por qué son importantes y sobre todo, que eso creo que es lo más relevante para la sesión de hoy, ver cómo se ligan con esta herramienta de diagnóstico sobre la implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, que comparte el IDH y que trabajamos en equipo varias personas. Les recuerdo que esto se está compartiendo en vivo en YouTube, entonces el día de hoy, el día de mañana, esta sesión de introducción y la clausura también van a ser compartidas para que las personas que quieran acompañarnos, que sean conocidas de ustedes, por ejemplo, y que no puedan estar en las sesiones, puedan verlo en otro momento. El día de hoy entonces hablamos y empezamos esta introducción señalando un par de cosas. Número uno, ¿qué relación existe entre las empresas y los derechos humanos? Una de las grandes preguntas que hay, y eso lo he visto en varios países, en México sin duda, pero también en algunos otros, como es el caso de Perú, es el caso de algunos otros países de América del Sur, e incluso muchos otros de Europa, en particular en Francia, por ejemplo, me tocó observarlo, que cuando hablamos de empresas y derechos humanos, la primera reacción natural es, se habla del ámbito laboral. Eso es muy interesante porque efectivamente en el ámbito laboral existe un vínculo contractual usualmente, sea escrito o sea de palabra, por ejemplo, sea oral, entre un empleador y un empleado. Es una cuestión bastante conocida desde los años 1800 por lo menos, que esta relación implica para el empleador ciertos cuidados para preservar la salud y la seguridad de la persona que está trabajando para él. Y eso es algo que se ha desarrollado, como ya mencionaba, a nivel legislativo en todos los países a nivel mundial y hay convenciones internacionales justamente sobre esos temas que han sido ampliamente ratificadas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. También tenemos herramientas similares o instrumentos que abordan estas cuestiones, por ejemplo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Vemos el Pacto Internacional en la materia, por una parte, que aborda esta cuestión en los artículos 6, 7 y 8. Lo mismo para nuestro contexto latinoamericano hace el Protocolo de San Salvador, que en esos mismos artículos 6, 7 y 8 aborda el derecho al trabajo y lo que implica ese derecho, aborda las condiciones en el trabajo, las condiciones laborales, y finalmente la libertad sindical o los derechos sindicales. Todo eso es algo que está bastante explorado. Lo que este tema trae a la mesa, y eso es algo muy interesante también, es que cuando hablamos de empresas y derechos humanos, no hablamos necesariamente de derecho laboral o no únicamente de derecho laboral. Vamos un poco más allá de eso porque la empresa, cualquiera que sea
su función en la sociedad, en el área industrial en que se desarrolle, puede generar impactos en los derechos humanos de personas que incluso no tienen una relación laboral con ella. Un ejemplo que tal vez incluso podemos tomar para eso que estamos viendo hoy. Hace varias semanas, esta misma plataforma que estamos usando el día de hoy, Zoom, fue no denunciada, pero fue exhibida porque aparentemente en algún país de Asia había habido una solicitud del gobierno de ese país para pedir que prohibiera o cancelara reuniones programadas por esa plataforma para ciertas personas que estaban buscando reunirse en un ejercicio del derecho de reunión pacífica que existe reconocido en el derecho internacional, con fines que tal vez no eran del agrado de ese gobierno. Eso habla de una situación en la que no hay ningún vínculo, por ejemplo, entre ese gobierno y las personas que tal vez incluso estaban en otro país, pero tampoco existe un vínculo laboral entre esta empresa que nos brinda esta plataforma el día de hoy, y esa actividad que estaban intentando realizar esos clientes que tienen. Eso nos pone en un contexto muy interesante porque amplía muchísimo, obviamente, todo esto que estamos viendo. No hablamos necesariamente de derechos de los consumidores, aunque ciertamente es una dimensión que se está trabajando a nivel internacional, sino más bien de cómo cualquier actividad empresarial puede generar ciertos impactos positivos, obviamente, pero también negativos en los derechos de las personas. Entonces, si entendemos esta responsabilidad empresarial como más allá del ámbito laboral, nos abre a una ventana de trabajos que llevan ya casi 50 años discutiéndose a nivel internacional. No es el momento de entrar en detalle a revisar cada uno de estos puntos, pero lo que puedo compartirles es que, por ejemplo, en 1976, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, con sede en París, adoptó unas líneas directrices para empresas multinacionales que implican justamente que las personas, más bien que las empresas, tienen que cumplir con ciertos parámetros de conducta empresarial responsable que fueron establecidos desde ese momento. Incluían en la época cuestiones de transferencia de tecnología, pago de impuestos, varias cuestiones de prácticas responsables de las empresas que en 2011 incluyeron un capítulo de derechos humanos. En la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por ejemplo, también encontramos que desde 1977 hay una declaración tripartita sobre la política social de las empresas multinacionales. Y esa declaración también recientemente adoptó algunas reformas que permitieron verla a la luz de los derechos humanos, no solamente del ámbito laboral. Pero el órgano que principalmente ha llevado esta discusión ha sido la Organización de las Naciones Unidas. Desde los 70 se empezó a conversar sobre este tema y un punto fundamental sobre el que hubo un acuerdo explícito desde el inicio fue que había una responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en cualquier país donde operen. Ese es un reconocimiento expreso que surge en 1978 y hasta la fecha es el parámetro que rige la actuación de las empresas en esta materia. Entendí esa expectativa como algo no necesariamente jurídico, aunque ciertamente en muchos elementos, como en materia laboral, por ejemplo, ya está establecido en las normas nacionales. Sin entrar en detalle en este proceso, ha sido un proceso muy interesante que llega hasta 2005 con muchas dificultades, porque había posiciones encontradas entre muchos estados, entre la sociedad civil, entre las empresas, obviamente, y el sector empresarial, que no sabían en ese año, en 2005, hasta dónde alcanzaba la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Justamente con motivo de eso, la Comisión de Derechos Humanos en esa época, posteriormente el Consejo de Derechos Humanos, adopta una resolución que crea un mandato para un representante especial sobre este tema que tenía como misión aclarar el panorama y plantear herramientas que pudieran ser útiles para las empresas y para los estados, pero también para las víctimas, sobre qué se puede hacer cuando se da esta dimensión o esta relación más bien entre empresas y afectaciones positivas o negativas a los derechos humanos. Sobre todo, evidentemente, viendo la prevención de afectaciones negativas. De 2005 a 2011 ejerce este mandato un profesor estadounidense, John Ruggie, de la Universidad de Harvard, y él se dedica a explicar y a explorar con mucho detalle
qué significa esta cuestión en la práctica y a reserva de lo que les va a compartir mi colega Daniela Pamplona en unos minutos más, les quisiera adelantar un punto. Los principios rectores han recibido una cantidad muy importante de halagos, también una cantidad muy importante de críticas. Es cierto que no son un documento comprensivo que aborde absolutamente todos los elementos que existen en esta discusión. Y obviamente cuando hablamos de muchas industrias diferentes, muchos tipos de empresas diferentes y también gobiernos muy diferentes en su capacidad uno frente a otro, vemos que no era posible establecer una receta única. Y lo que quisiera plantear antes de que empiecen ustedes a escuchar a mi colega es que hay que entender desde mi perspectiva a los principios rectores como una herramienta de diagnóstico en sí misma. ¿Por qué? Porque señala muy claramente cuáles son las fallas en la acción de los estados o las áreas de oportunidad en la acción de los estados para que ellos puedan en detalle abordar esta cuestión y prevenir los impactos negativos o proteger a las personas de los impactos negativos que puedan generar las actividades económicas. Eso es algo que queda muy claro y lo van a ver en detalle. En segundo lugar, es también una serie de recomendaciones prácticas para las empresas sobre qué pueden hacer, independientemente de lo que diga el marco jurídico, qué pueden hacer voluntariamente para involucrar esta cuestión de los derechos humanos en sus procesos internos, por una parte, pero también para asegurarse que su gestión tenga plenamente en cuenta todas estas cuestiones que se están discutiendo, desde la evaluación de impactos en derechos humanos y ambiental, obviamente también, hasta una relación con grupos de interés para las empresas o con grupos que puedan ser afectados por las empresas. Además de esto, bueno, emite una serie de recomendaciones generales sobre aspectos que los estados y las empresas deben cuidar respecto al acceso a la reparación, pero entonces si se entiende esta herramienta, esos principios rectores que surgen de este mandato, como una herramienta de diagnóstico como tal, que sugiera a los estados dónde tienen que actuar para poder abordar con detalle este problema, queda, me parece, bastante más claro cuál es la función y cuál es el potencial que tienen como herramienta internacional. Evidentemente, el respaldo que les dio el Consejo de Derechos Humanos en 2011 a esos principios hace que su dimensión política sea mucho mayor. Su dimensión jurídica pueda tener también, bajo el derecho internacional, algunas implicaciones y desarrollos futuros, pero como veremos un poco más adelante después de mi colega, ha habido algunas formas en que se ha buscado implementar y que apuntan también a cómo explorar y explotar esa capacidad que tienen los gobiernos y las empresas para abordar esta cuestión. Con eso yo quiero cerrar y le cedo la palabra a mi colega Daniel Pamplona para que nos explique justamente qué son estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Adelante, Daniel. Muchas gracias. En primer lugar, que me gustaría de agradecer a Larissa por la presentación. Agradeço também ao Instituto Interamericano de Direitos Humanos por nos oportunizar este momento para estarmos aqui. Me sumo a Humberto quando disse que, quando lamenta, desafortunadamente não podemos estar juntos, pero que bueno que podemos nos utilizar de las herramientas tecnológicas para nos encontrar. Agradeço então a Larissa e a Nick por esto todo. Eu intentaré então, como disse Humberto, vou falar de los princípios e de toda a estrutura desses princípios que nos foram brindados por John Ruggie em alguns poucos minutos, de la manera más didáctica que puedo hacerlo, y estoy me esforzando mucho para que comprendan mi español. Espero que logre hacerlos comprender. Entonces, ¿qué es que los principios hacen? Como ven en esta diapositiva, tenemos tres pilares en los principios. El primer pilar habla del deber estatal de protección. El segundo, de la responsabilidad empresarial de respeto por derechos humanos. Y el tercero pilar que va a hablar sobre los mecanismos de reparación. Entonces, voy brevemente a atacar cada uno de ellos para que sabamos un poco más sobre ellos. El primer pilar que trata entonces del deber de Estado son los primeros 10 principios que tenemos allá, que van a indicar qué es que debe hacer el Estado en su territorio o bajo su jurisdicción
para dos cosas diferentes. En primer lugar, para prevenir que las actividades las actividades econômicas não causem impactos adversos em los direitos humanos. E quando não é possível, quando a prevenção não funciona, que deve fazer o Estado? Há alguma conduta que ele pode exigir? Os princípios vão nos dizer que se previne e não logra o resultado, quando a prevenção, então, não é suficiente, o Estado tem o dever de investigar, de sancionar e de reparar estes impactos. É claro que os princípios vão dizer a los estados o que devem fazer, mas também vão dizer como isto deve estar feito. Isto está todo conformado nesses 10 primeiros princípios, quando eles dizem os estados podem se utilizar de medidas que sejam legislativas, regulamentárias ou então políticas públicas para cumprir com obrigações que são, em verdade, obrigações internacionais. Por quê? Porque os estados se comprometem com determinadas condutas bajo o direito internacional de los direitos humanos. Então, como se indica en el texto de la herramienta de diagnóstico que todos pudieron tener en manos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea que los estados tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos. También afirma que los estados deben adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que sean necesarias para esto. Ou então, também nos diz que os estados se comprometem a garantizar recursos efetivos para que todos esses direitos se cumpram. O que é isto? Isto é o que podemos ver em los princípios orientadores. De uma forma, claro, que toquem mais especificamente as relações entre estados e empresas. E não é somente este exemplo. Por exemplo, podemos falar do Comitê de Direitos Humanos, que em sua observação geral 31 mencionou que os estados só logram cumprir suas obrigações se protegem as pessoas também de violações de atos cometidos por particulares, por entidades privadas. É então o quê? Reconhecimento que os estados não são os únicos que podem impactar negativamente os direitos das pessoas. Há outros exemplos que podemos tomar do direito internacional de direitos humanos e que vemos refletidos acá em los princípios. Isto é para demonstrar que por detrás de los princípios está justamente todo um planteamento de direito internacional. Pero então, que dizem os princípios especificamente em relação a lo que devem ser os estados em suas relações com as empresas? Que é que tem de novo? Se eu estou dizendo para vocês e demonstrando que o direito internacional já planteava algumas dessas coisas. Eu creio que, como dizia Humberto, é muito o trabalho que John Ruggie tuvo para exponer de uma maneira lógica, estruturada e organizada o que os estados devem fazer. E esta organização se pode ver no que toca ao dever do Estado em 4 pontos ou 4 focos principais. Em primeiro lugar, o dever de regulação e dever de supervisão. O que é que nos dizem os princípios? Para proteger, os estados devem criar leis que sejam capazes de provocar este respeito. Não se trata solamente de leis estrito sensu, pero regulamentações. E com isto, o Estado tem a condição de fazer o que John Ruggie chamou de smart mix. O Estado tem condições de usar ou de fazer uma composição inteligente de medidas, que serão obrigatórias, outras que não serão, algumas que serão nacionais, outras serão internacionais. Deve, então, se utilizar de todas as possibilidades que tem para chegar ao respeito aos direitos humanos. Claro, o Estado deve também evaluar se as leis que vai a editar são adequadas, se não são, deve remediá-las e deve supervisionar o cumprimento das leis.
no es suficiente para los principios en este foco principal de regulación que el Estado dite las leyes, pero también debe asesorar las empresas para que ellas saiban cómo respetar los derechos y para que puedan estimular o mismo exigir que las empresas expliquen cómo ellas tienen en cuenta el impacto de sus actividades para los derechos humanos. Entonces, en verdad, es una complejidad de conductas que el Estado debe tener para cumplir con su deber. Hay un otro foco importante que es lo que vemos ali, vínculo Estado-empresas, que se puede traducir como quando o Estado está funcionando como um ator econômico. Que situações são essas? São as três que vemos na diapositiva. Em primeiro lugar, quando há empresas do Estado, que são as empresas públicas, ou então com participação estatal majoritária. Então, os princípios vão nos dizer que os estados devem adotar medidas adicionais de proteção quando se tratam de estas empresas, porque há tamanha proximidade entre a empresa e o Estado que se a empresa impacta negativamente um direito humano, se toma como se o Estado mesmo lo hiciera. Então, é importante que o Estado identifique estas empresas e compreenda que se são empresas que são de sua propriedade ou estão bajo seu controle, ou então, por exemplo, que recebam apoios de organismos oficiais de crédito, por exemplo, são empresas que se deve exigir a devida diligência em matéria de direitos humanos, que é uma das coisas que nós vamos falar um pouquinho mais tarde. O segundo caso do Estado funcionar como um ator econômico é o caso de privatização de serviços públicos. Acá é importante señalar que quando isto ocorre, os Estados não renunciam a suas obrigações internacionais de direitos humanos. Muito ao contrário, eles devem cuidar que todos os documentos que se estabelecem entre Estado e estas entidades privadas, entre este serviço privatizado, sejam claros em lo que se espera destas empresas em relação com os direitos humanos. Há incluso um caso decidido por la Corte Interamericana que involucra Brasil, que discute esta possibilidade. É o caso Jiménez López, onde, neste caso, condutas de uma clínica, levadas a cabo por uma clínica de saúde, que hacía as vezes do Estado, foram suficientes para que o Estado fosse condenado por la Corte. Nestes casos, se opera o princípio de supervisão que nós vemos aí. Se o Estado decide não prestar ele mesmo o serviço, ele deve ter em conta que as regras devem ser claras para que as empresas que prestem o serviço lo hagam de maneira adequada. E o terceiro caso é o de contratação pública de bens ou serviços. É claro que quando contratam, os estados têm poder para imponer condições para que a atividade se desenvolva de uma maneira adequada. Em verdade, o momento da contratação é especial, é decisivo para que sejam estabelecidas as obrigações bastante concretas, que sejam contratuais ou legais. Por exemplo, acá em Brasil, há casos de contratações públicas onde se considera a evaluação do impacto da obra no barrio, ou então a proteção que se dá ao patrimônio cultural da comunidade para que uma obra se desenvolva. Outro ponto importante nestes princípios que estão então dizendo ao Estado o que é que ele deve fazer e explicando ao Estado que seu dever é um dever de proteção, se dá em zonas em situação de conflito. Acá, o Estado deve identificar, prevenir os impactos, como sempre, pero deve ter em conta que nestas zonas há uma possibilidade maior, uma potencialidade maior de violações a determinados direitos humanos e o Estado tem o dever
de informar, advertir as empresas destes riscos maiores que elas têm quando vão a exercer suas atividades em estas zonas. Então, o Estado acá deve ter cuidado muito grande para perceber se suas políticas, se suas leis, se seus regulamentos dão conta deste elevado risco, incluso mediante disposições específicas sobre a devida diligência em matéria de direitos humanos. E, por fim, a coerência política que os princípios também demandam do Estado. A coerência política ela é essencial para que se tenha uma ação coordenada e sistemática do Estado. E aí vem o princípio da coordenação. E ela se pode dar em 3 níveis diferentes. Se pode pensar em coerência política desde um nível intragovernamental. Há hoje uma tendência à especialização dos órgãos do Estado, e isso leva a que os temas não sejam amplamente conhecidos por todos estes órgãos. Isso é particularmente grave para os direitos humanos. Por quê? Porque direitos humanos é um tema transversal que precisa ser conhecido e reconhecido em diferentes órgãos do governo. Então, o Estado deve cuidar para que todos os órgãos de governo tenham a mesma informação sobre direitos humanos. Pensem, por exemplo, em casos de estados federais, como é o Brasil, onde há diferentes competências para os estados membros, com organizações próprias, e isto pode exigir do Estado central um esforço muito maior para que as políticas centrais sejam adequadamente reconhecidas e executadas. Se pode também pensar na necessidade de coerência política a nível intergovernamental. Isto é mais fácil quando se pensa em um Estado que se dispõe, por exemplo, a firmar acordos bilaterais de inversão, que é isto que está em la diapositiva, ou contratos de inversão com empresas, sem considerar devidamente os efeitos que esta negociação pode ter para sua capacidade regulatória em temas de direitos humanos. Então, é necessário que isto esteja em la mente quando quando temos relações intergovernos. E também é possível pensar na necessidade de coerência a nível multilateral. Esta coerência é a coerência no plano internacional. Os princípios nos recordam que os estados, quando estão participando de instituições multilaterais, comerciais ou financeiras, instituições internacionais, eles não podem se olvidar que têm seus compromissos com as normas internacionais de direitos humanos. Então, é muito ao contrário, em verdade, quando os estados estão nestes foros, eles devem utilizá-los para promover direitos humanos e promover a cooperação internacional para que os direitos humanos possam se concretizar, certo? Isto é pilar 1, o dever do Estado. O pilar 2 vai falar sobre a responsabilidade das empresas, e esta responsabilidade é uma responsabilidade de respeitar direitos humanos. E aqui se podem plantear algumas perguntas. Então, por exemplo, temos ali, respeitar os direitos humanos, pero quais? Em atividades e relações comerciais, pero que são estas atividades e relações comerciais? E se esta responsabilidade, ou essa responsabilidade é obrigatória ou não. A responsabilidade de respeitar os direitos humanos é uma norma de conduta aplicável a todas as empresas, onde quer que estejam. E existe independente da capacidade ou da vontade dos estados de cumprir com suas obrigações internacionais de direitos humanos. Se isto é verdade, de quais direitos estamos falando?
Los resolven esto para nosotros. Ellos dicen que las empresas tienen el deber de respetar los principios constantes de la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales que son establecidos en la Declaración de la OIT. Pero alguien puede se preguntar, ¿qué es esta Carta Internacional de Derechos Humanos, Daniele? No oí hablar de esto. Carta Internacional es la unión de 3 otros documentos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 2 pactos de que habló Humberto y yo hace un rato, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y por qué? Estos son una carta, porque estos son los derechos que se deben respetar. Porque estes 2 pactos, em verdade, eles estão a explicar-nos os direitos humanos básicos que estão na Declaração Universal. E são, em verdade, os direitos que eu chamaria de primários e que podem ser desenvolvidos como são em outros pactos, em outros tratados. Pero este é o básico que temos que respeitar. Então, se resolve, e isto é importante, porque significa dizer que as empresas não podem escolher, vou respeitar este direito ou aquele direito e deixo os outros livres para que sejam violados. Não. São todos esses direitos que se supõe que as empresas têm a responsabilidade de respeitar. Em que pese, esses princípios retores não carreguem a compulsoriedade. Nesse sentido, eles não são um pacto internacional, não são um tratado, então são voluntários, mas em que pese isto, há a possibilidade, como ocorre em verdade, de que os sistemas domésticos planteiem provisões regulamentárias obrigatórias e muito relevantes desde o ponto de vista da proteção de direitos humanos. Então, para utilizar o exemplo que sempre nos vem, como dizia Humberto quando começou, se pensamos em direitos laborais, há tantas regras que são de direitos laborais e, portanto, são de proteção aos direitos humanos que são obrigatórias desde o ponto de vista do sistema doméstico, certo? É importante compreender que as empresas não podem manter atividades que promovam direitos humanos e querer compensar o incumprimento de suas outras obrigações de direitos humanos. Em verdade, isto é um conjunto e a empresa não pode se utilizar de boas condutas para se desculpar ou evadir-se de sua responsabilização por outras condutas, certo? E aí temos nesta diapositiva a menção que se trata de respeitar os direitos humanos em atividades e relações comerciais, e aqui, muito brevemente, somente para dizer que as atividades de uma empresa incluem tanto suas ações como suas missões, e suas relações comerciais abarcam relações com sócios comerciais, com entidades em cadenas de suministro, qualquer outra entidade que esteja relacionada às suas operações comerciais, seus produtos, certo? Pero miren, como o pilar 1 dizia o que devem fazer os estados, e em seguida como devem fazer, acá ocorre a mesma coisa. O pilar 2 vai dizer às empresas que devem fazer, respeitar os direitos humanos, e também vai dizer como se deve fazer. E eu creio que aqui entramos em uma das partes mais relevantes hoje para o tema de empresas e direitos humanos. Por quê? As empresas vão depender de políticas e processos para que logrem respeitar os direitos humanos. Uma declaração política da empresa deve ser clara, deve claramente dizer, afirmar o que se espera de todas as pessoas que se relacionam com ela em relação aos direitos humanos. E ela deve ser aprovada por el mais alto nível diretivo da empresa. E claro, não basta que se aprovem os CEOs da empresa e os diretores. Deve difundir-se esta declaração interna e externamente. E claro, deve ser seguida. Enquanto a
Processos. As empresas devem adotar a devida diligência em direitos humanos. E, como nos informa a diapositiva, a devida diligência involucra a identificação de los impactos que se puede generar, la prevención, la mitigación y la rendición de cuentas. Pues bien, para que las empresas puedan hacer esto, y es algo lógico, si piensan un poco conmigo, van a ver cómo hay una estructura muy bonita por detrás de esto. Si yo quiero prevenir que las empresas no impacten derechos humanos negativamente, yo tengo que identificar cuáles son los riesgos reales y potenciales. Esta identificación de riesgos es hecha por medio de la evaluación de impacto en derechos humanos. Es un instrumento que las empresas tienen, un esfuerzo que las empresas tienen de hacer justamente para que puedan decir, estes son los impactos reales, o sea, los impactos que ya ocurrieron, y estes son los impactos potenciales que yo puedo tener en derechos humanos, porque solamente cuando ella reconoce cuáles son, identifica cuáles son, es que ella puede definir cuáles serão os mecanismos de prevenção e de mitigação que vai utilizar. Por isto é que se disse allí que em la prevenção e la mitigação temos que integrar as conclusões de la evaluação de impacto em direitos humanos. Então, se eu identifico, puedo dizer o que vou fazer para prevenir, posso fazer a mitigação de los danos y finalmente puedo rendir cuentas. Tengo que hacer una comunicación al exterior, tengo que decir a las personas qué es todo esto que estoy haciendo. Es una comunicación que puede ser con reuniones, puede ser con consultas que se hagan con personas afectadas, pueden ser con informes públicos oficiales que se publiquen, incluso para que se pueda dar una verificación independiente que pueda mejorar el contenido del informe, mejorar su credibilidad. Entonces, este es un punto muy importante en los principios y que empiezan, como yo decía, son voluntarios, pero creo que deben ter, por algún motivo pueden saber que hay un movimiento muy grande para que este proceso de debida diligencia se torne mandatorio. Entonces, tenemos algunas leyes que prevén al menos un informe y probablemente no, pero la que va más adelante es la ley francesa del deber de vigilancia, que impone algunas sanciones, pero ahorita mismo se habla en Europa de la adopción, la posibilidad de adopción de una ley que transforme a la debida diligencia en algo obligatorio, compulsorio, ¿cierto? En esta parte 1 del pilar 2, nosotros vamos a tener principios que van a hablar de mecanismos de reparación. ¿Por qué? Aunque en el pilar 2 se da una importancia muy grande a la prevención, a todo que la empresa debe hacer para que no impacte negativamente los derechos humanos, es posible que algo ocurra, es posible que no salgan las cosas como deberían o como se querían que saliesen, y puede ser que la empresa provoque o contribuya para que impactos negativos ocurran. Es para estes casos que deben ser previstos los mecanismos de reparación. Son mecanismos de verdad de reclamación para que los afectados puedan alcanzar una reparación que sea una reparación eficaz. Yo voy a pasar al pilar 3, porque el pilar 3 va a hablar exactamente de estos mecanismos de reparación, y cuando en el pilar 2 se habla de ellos, los principios remeten mucho a lo que dije, los principios en el pilar 3. Y entonces llegamos al pilar 3, que son los principios que hablan de reparación, los mecanismos de reparación
eficazes. ¿Qué es que vamos a tener acá? El pilar 3 se ocupa de desarrollar estes mecanismos de uma forma que indica ao Estado que ele deve se ocupar de proporcionar às pessoas diferentes mecanismos que vão, em verdade, se complementar. Então, os mecanismos serão estatais ou não serão estatais, e aí o Estado deve fomentar sua existência, pero não exclui o outro, certo? E os mecanismos estatais, eles são ou devem ser a base de um sistema que é mais amplo de reparação. Este sistema será complementado por mecanismos que são proporcionados desde fora do Estado, e este sistema também será reforçado por mecanismos que são mecanismos internacionais ou regionais, certo? Então, que é que podemos falar de los mecanismos judiciais? Os princípios hablam de mecanismos porque não haveria sentido em nos prover de direitos sem nos dizer que é que podemos fazer se os direitos não são respeitados. Em verdade, nós necessitamos destes mecanismos porque sabemos de antemano que algo pode sair diferente do que se planteou, do que se planejou. Entonces, desde a Declaração Universal de los Derechos es que se sabem que juntamente com a oferta de direitos tenho de ter a possibilidade de garanti-los. E estes mecanismos para reparar quando os direitos não podem ser garantidos são diversos, são diferentes. Pode ser, então, que se o Estado não logra cumprir com seu dever de investigação, de sanção e de reparação, llegue a pedir desculpas, a fazer uma restituição, a pagar compensações econômicas, então, pero podem ser compensações não econômicas, podem ser multas, ou então medidas de prevenção a novos danos. Medidas de não repetição. São todos instrumentos que vão ser utilizados quando a prevenção do pilar 2, que vimos há um rato, não se logram realizar a contento. Quais são, então, os mecanismos judiciais, que era destes que iria falar em primeiro lugar? Estes são fáceis de visualizar porque são os tribunais de diferentes disciplinas, como estão aí em la diapositiva. Então, que é que o Estado deve fazer quando se habla de mecanismos? Quais são os cuidados que o Estado deve ter? Deve assegurar que a corrupção judicial não vá obstruir a administração da justiça, que os tribunais possam funcionar independentes, sem pressões políticas, por exemplo, incluso pressões de agentes empresariais. Deve cuidar para que não existam obstáculos. Os obstáculos a acesso a estes mecanismos judiciais podem ser legais, quando, por exemplo, as leis que dão suporte à criação das empresas, acabam por criar estruturas societárias que dificultam a responsabilização de empresas que estão, por exemplo, em um grupo empresarial. Ou então, se não são obstáculos legais, se pode pensar em obstáculos práticos, como os custos para litigar, ou outros tipos de obstáculos que podem impactar e conduzir a uma denegação do acesso a estes mecanismos. Então, os princípios estão a dizer ao Estado: mire, Estado, há diferentes formas de reparação. Uma de elas são os instrumentos judiciais. E em relação a estes instrumentos, estes são os cuidados que tu, Estados, tem de ter. Outros mecanismos são os extrajudiciais.
como las instituciones de derechos humanos, o entonces el punto de contacto, el punto nacional de contacto de la OCDE, que Humberto también mencionó cuando empezó, o cualquier otros mecanismos administrativos, por ejemplo, que el Estado pueda crear. ¿Qué es que los principios van a decir al Estado en relación a estos mecanismos? Que deben, claro, tener los cuidados para que las personas tengan acceso a estos mecanismos, y es normal que se piense en hacer mecanismos que no pertenecen exclusivamente a los estados. ¿Por qué? Porque el Estado probablemente no va a lograr a resolver judicialmente absolutamente todas las disputas. Y probablemente no debería intentarlo. Es posible que haya casos en que la solución puede ser acordada y sea una solución adecuada, sin la intervención de un juez. Es importante que el Estado cuide acá de dar a conocer a las personas todas las diferentes, las distintas opciones que ellas tienen, y claro, trabajar para que haya equilibrio entre estas partes. Y entonces tenemos los mecanismos no estatales. Estes mecanismos son los mecanismos que, como el nombre dice, si no están en el Estado, estarán en las empresas, pero no solamente en las empresas solas. Puede ser que uma empresa vai atuar aqui conjuntamente com partes interessadas, ou então por uma associação ou por um grupo multilateral de partes que estejam interessadas. Por que as partes poderiam pensar em aceder a um mecanismo no estatal? Pode ser que haja vantagens, como, por exemplo, os custos serem menores ou a rapidez de la resolución, pero claro, de nuevo, esto no hay una obligación, o no debe haber una obligación para que las personas recorran a un o a otro. Deben haber oportunidades, distintas opciones, porque no es muy difícil pensar que hay casos en que las personas, las víctimas, no se sentirán confortables en recurrir a la empresa que violó su derecho para tentar un acuerdo, una transacción. Entonces, de cualquier manera, los principios nos brindan con la regla para el Estado que él debe intentar promover estas oportunidades, porque pueden sí ser importantes. Y rápidamente voy a mencionar que los principios no paran ahí. Ellos, al hablar de mecanismos de reparaciones, cuando están hablando de los mecanismos extrajudiciales, sean estatales o no, ellos aún van a nos brindar criterios para verificación o evaluación si estos mecanismos son o no son eficaces. Entonces, la preocupación de John Ruggie a nos estabelecer la posibilidad de existencia de estos mecanismos era de nos decir, el Estado debe cuidar para que sean mecanismos, por ejemplo, legítimos, para que tengan la confianza de las partes, para que sean accesibles. De nada nos adelanta tener tantos mecanismos si las partes, las víctimas, no pueden acceder a ellos porque son caros o porque no hay asistencia técnica, no logran ter abogados. Son mecanismos que deben ser equitativos, hay que haber un equilibrio de fuerzas. Entonces, es como para decir, son ejemplos que doy para decir que los principios en este pilar 3 nos brindan con diferentes tipos de mecanismos y nos dan los criterios para saber si estos mecanismos tienen la posibilidad de ser mecanismos eficaces. Y así entonces termino mi parte y doy paso nuevamente a Humberto. Gracias, Humberto. Gracias a ti, Daniele. Quisiera mencionar un par de elementos más antes de ir cerrando esta primera presentación. Quisiera también señalarles un tema muy importante,
que antes de hacer la presentación breve, obviamente, de la herramienta de diagnóstico, tendremos un espacio para preguntas, pueden ser por el chat, si lo prefieren, o pueden ser prendiendo su micrófono, si fuera posible también, ya nos confirmarán desde la parte técnica si eso se puede. Pero bueno, eso por una parte. Por otra parte, no quería dejar de mencionar un tema que es muy relevante. Esta agenda de empresas y derechos humanos debe entenderse como una agenda que busca generar un equilibrio entre el desarrollo económico y también la protección de los derechos humanos. Obviamente, el mundo está configurado actualmente en una forma en que las empresas son necesarias, son quienes generan la economía a nivel global, como lo hemos visto desafortunadamente en los últimos meses con este estancamiento económico global, pero también esa actividad económica debe hacerse siempre que sea posible, con un pleno respeto a los derechos humanos, y cuando no sea posible, tal vez por el tipo de actividad económica que corresponda realizar, bueno, tratando como quiera de mitigar los impactos negativos que pueda haber. No en todos los casos se puede hacer en esa forma, pero mientras la empresa haga lo que esté en su poder para tratar de hacer eso con un diálogo franco y directo con las partes interesadas, hay una probabilidad de que esta situación pueda generar o pueda llevar a un desarrollo sostenible y con una licencia social que sea efectiva en particular. Quiero ahora abordar con algunos elementos cómo se ha implementado este documento de Naciones Unidas. Hace una semana se celebró un webinar con el gobierno alemán en particular, una reunión en la que se planteaba la nueva agenda para los siguientes 10 años de implementación de los principios rectores. ¿Por qué? Porque el año próximo se cumplen 10 años de su adopción y ratificación, o respaldo más bien, por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es momento de ver qué se ha avanzado y qué más puede haber en términos de implementación, porque ciertamente es una iniciativa que llegó para quedarse y que ha tenido muchos desarrollos a nivel nacional, regional e internacional. En estos momentos me voy a concentrar básicamente en dos de ellos: la implementación a nivel nacional, lo que se está haciendo a nivel internacional también, incluyendo, por ejemplo, lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema en su último informe de hace algunos meses. Primero que nada, una de las principales acciones que se han planteado en esta temática y que ha sido fuertemente apoyada por la Unión Europea, con algo de eco, hay que decirlo, en América Latina, de varios estados, aunque nada más 2 por el momento hayan concluido este proyecto, es el desarrollo de planes de acción nacional. ¿Qué son los planes de acción nacional? Son políticas públicas, número uno. En principio entendemos desde América Latina que hay que también ver cómo se ajusta esa visión desde Naciones Unidas y de la Unión Europea a la realidad y contexto jurídico-político de América Latina. Son políticas públicas que usualmente son desarrolladas por el Ejecutivo. Y como lo plantea el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, es que en los planes de acción nacional los estados deben identificar qué es lo que ya tienen, que cumple con los principios rectores, y determinar también qué carencias hay para ver qué más acciones se pueden tomar. A la fecha, ningún país cumple absolutamente con todos los principios, porque obviamente no es una cuestión que simplemente se toma y se inserta en una política nacional o en un marco legislativo, por ejemplo, o incluso a nivel judicial. Implica ajustes particularmente complejos de política, de legislación, pero también de la forma en que funciona el Estado. Y además del Estado, pues obviamente también requiere ciertos ajustes de la actividad empresarial para poder involucrarse plenamente en este tema. Siempre se ha recalcado que lo que se busca hacer con esto es desarrollar una cultura empresarial de respeto a los derechos humanos, y eso es parte de lo que busca hacer esta discusión. Los planes de acción nacional como tal son herramientas públicas para la administración pública en particular, que buscan generar, número uno, una mayor concientización en el Estado sobre cuáles son sus obligaciones en derechos humanos, independientemente de los principios rectores, que es un tema muy importante, obligaciones que ya existen sin que tengan que ver aquí los principios. Los principios orientan, como es su nombre en portugués, orientan a los estados hacia dónde deben ir. Pero no necesariamente constituyen medidas jurídicas, número uno. De hecho, en la práctica, ninguno ha involucrado medidas jurídicas hasta el momento. Y dos, además de esa capacitación o concientización del Estado, puede permitir al Estado, como ya mencionaba Daniela hace unos momentos,
involucrarse en aquellos aspectos o elementos donde tiene un control directo. Por ejemplo, cuando el Estado actúa como actor económico, sea con las empresas públicas, que evidentemente están llamadas a hacer o dar el ejemplo sobre cómo se tiene que hacer este proceso de debida diligencia y todos sus demás componentes. Vemos también lo mismo cuando se trata de privatización de servicios públicos. Se puede privatizar, evidentemente, pero ¿qué obligaciones quedan en el Estado sobre esta cuestión? Un tema que ha desarrollado, como ya mencionaba Daniel también, la Corte Interamericana en varias sentencias, incluyendo Jiménez López contra Brasil, Albán Cornejo contra Ecuador o Suárez Peralta contra Ecuador, donde ha dicho el Estado no pierde esa obligación de supervisión cuando privatiza un servicio público. O tercero, cuando hace una contratación pública. El Estado es reconocido como un actor económico clave para la economía mundial y en ese sentido tiene también una obligación jurídica de que en sus actividades económicas no se permita una afectación a los derechos humanos, aunque no sea el Estado directamente que la lleve a cabo. Aquí el Estado ve comprometida su responsabilidad si no establece las condiciones específicas en términos de derechos humanos y también si no fiscaliza que con quien contrata cumpla con esas condiciones. Entonces, los planes de acción nacional han sido una medida que ha avanzado y que ha abierto la puerta a una discusión muy intensa sobre cómo no solamente pensamos en la legislación a nivel nacional, sino en otras herramientas de la política pública que permiten a los estados tomar acción al respecto. Los planes de acción nacional son el primer paso que se dio en la implementación y eso es algo muy interesante porque fue un camino no explorado, realmente no explorado a nivel internacional. Pero poco a poco se va viendo cómo las medidas legislativas no pueden quedar ausentes. Ya mencionaba Daniel el caso de Francia, que en 2017 adoptó una ley sobre debida diligencia en derechos humanos que exige a las empresas francesas con cierto número de empleados, aborda muy pocas empresas en realidad, aproximadamente 250, pero a las empresas con cierto número de empleados a hacer una cartografía de riesgos en derechos humanos y en materia ambiental a lo largo de toda su cadena de suministro, esté en Francia o esté en el extranjero. Obviamente es una obligación pesada para la empresa, pero no irrealizable porque muchas veces la lógica en que funcionan los grupos empresariales transnacionales es justamente a través del establecimiento de pautas o conductas desde su sede que tienen obviamente efectos en su cadena de suministro, sea directa a esa cadena, por ejemplo, a través de filiales que tienen otros países, o indirecta a través de relaciones contractuales con otros socios comerciales o proveedores. Las medidas legislativas han ido avanzando, ya este caso de Francia es el más sonado, todavía estamos esperando a que se demuestre su validez, su contribución en la práctica a una mejoría en la actividad empresarial con este tema, teniendo obviamente reglas claras, que eso es algo muy importante para cualquier persona y sobre todo para las empresas, un marco normativo que ofrezca certeza jurídica, qué se espera y cuál va a ser la consecuencia de no cumplir con tal o cual condición. Y ha habido otros desarrollos al respecto. Hay varios más segmentados, algunos como en Reino Unido, en Australia o en Estados Unidos que se enfocan en ciertos procesos de divulgación de información extrafinanciera o de debida diligencia para informar a las autoridades qué se está haciendo. Esta propuesta que se presentará el próximo año sobre lo que va a hacer la Unión Europea al respecto, y este es un tema muy importante, genera mucha expectativa esta posible regulación europea que va a establecer ciertas obligaciones para las empresas europeas directamente desde la Unión o a los estados para que lo implementen con sus empresas. Y una tercera que se anunció apenas ayer es que Alemania, por ejemplo, viendo que las empresas después de su adopción, del Plan de Acción Nacional de Alemania, no habían todavía hecho la transición de un modelo de interacción con los derechos humanos más casuístico a uno en donde sea una prevención general como el dogma que debe seguir la empresa, determinó que van pronto a empezar los trabajos ya para avanzar en esta cuestión y para tratar de establecer un marco normativo que imponga obligatoriamente a las empresas qué se tiene que hacer en términos de prevención de riesgos a derechos humanos. Y prevención, bueno, es obviamente un área en la que las empresas ya tienen práctica, la cuestión es cómo se vincula y cómo se alcanza a percibir esos impactos en los derechos como tal. Es un proceso en desarrollo. En América Latina todavía no tenemos intenciones legislativas o iniciativas legislativas
de este tipo, al menos no que se hayan hecho públicas, pero lo cierto es que hay muchos elementos ya presentes en el marco jurídico de muchos de los países de nuestra región que permiten percibir que existe un deber de prevención de las empresas, de lo que sus actividades puedan generar en terceros. De eso podríamos hablar tal vez más adelante, sea más tarde hoy o mañana, o en algún otro momento, pero es un tema que ya está presente. La cuestión es cómo lo visibilizamos y cómo se entiende en el contexto de la relación entre empresas y derechos humanos. Esto obviamente no es lo único que se ha dado y no todo gira alrededor de Europa. Justamente a partir de una propuesta ecuatoriana y de África del Sur, se inició en 2014 un proceso para negociar un tratado internacional sobre el tema. A 5 años de distancia tenemos ya un borrador, dos borradores, perdón, y la siguiente semana o esta misma tal vez debe salir el tercero, en el que se está intentando establecer para los estados justamente obligaciones como las que acabo de mencionar, obligaciones de debida diligencia que impongan a los estados directamente la obligación de legislar en su derecho interno para que las empresas que estén sujetas a su jurisdicción tengan una obligación en ese sentido. Obviamente es un proceso todavía en curso, no podemos afirmar que ya hay una obligación en ese sentido, pero es un proceso que va apuntando hacia una convergencia con lo que está pasando en Europa y con lo que marcan, obviamente, los principios rectores en términos de debida diligencia y de obligación del Estado de legislar y regular lo que hace el sector privado en sus actividades que pueda generar impactos negativos en los derechos. Eso me lleva a ver brevemente otro documento que es particularmente significativo para la región y que es mi impresión, y bueno, lo digo señalando antes una justificación, ¿no? Tengo que hablar no nada más bien porque participé en ese proceso, sino porque realmente creo que aporta una dimensión que no está presente en la discusión global, que es cómo se vincula esta temática con todos los desarrollos normativos y jurisprudenciales, sobre todo, que ya existen en materia de derechos humanos alrededor del mundo. No nada más en América Latina, también en Europa, pero lo que hace la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial en particular con este tema es fundamental para entender desde la lógica del Estado, particularmente, cuáles son sus obligaciones al respecto. Quiero enfatizar 3 puntos nada más, porque obviamente es un informe de 250 páginas que tiene mucho material muy interesante y muy rico sobre esta cuestión, pero quiero centrarme en esos 3. El primer punto fundamental y que avanza la discusión es que la lógica de la visión de empresas y derechos humanos en América Latina, o al menos en el contexto interamericano, está basado en la Convención Americana y las obligaciones que tienen los estados de respetar y garantizar. ¿En qué se traduce esto? Respetar en que las empresas públicas o el Estado, en su faceta de actor económico, tengan que tomar acciones para, a través de sus propias actividades o decisiones, no generar impactos adversos en los derechos. Y garantizar, bueno, obviamente habla del establecimiento de marcos jurídicos claros. Eso es una cuestión a la que llama la Comisión directamente y la Relatoría Especial de esta también. Marcos jurídicos claros sobre qué deben hacer las empresas, porque si una empresa no tiene normas claras que le digan cuál es la expectativa sobre su conducta, bueno, evidentemente queda en un área gris. Y no nada más esto, garantizar no solo implica legislar, sino también proteger los derechos. ¿Qué pasa cuando hay una situación en donde la actividad empresarial genera un impacto directo o indirecto en los derechos? Bueno, las víctimas deben tener un acceso a mecanismos de reparación. Ya mencionaba Daniel un tema muy importante, que es que no todo es judicial, pero ciertamente lo judicial es una obligación del Estado en tanto que es un derecho humano. Entonces, lo judicial es una garantía que tiene que estar ahí, pero no se debe descartar, dependiendo del tipo de caso, que pueda haber ejercicios de mediación o conciliación acompañados, evidentemente, en la medida de lo posible y que sea conveniente, por actores que den legitimidad y objetividad sobre todo al proceso. Podríamos hablar de instituciones nacionales de derechos humanos, por ejemplo, o de otros órganos que acompañen estos procesos de diálogo que pueda haber entre una empresa y una persona o un grupo afectados para tratar de generar soluciones que eviten la judicialización de los casos. Es un tema que está avanzando apenas, pero veremos justamente el día de mañana en la actividad que tenemos sobre esta cuestión, cómo se puede pensar esta función desde una lógica
que garantice una igualdad entre las partes, una igualdad procesal y que permita buscar soluciones que puedan ser convenientes para todos. Si la primera parte es importante, cómo está basado en la Convención Americana, hay otro elemento muy singular, cómo desarrolla esta interpretación interamericana sobre el régimen de empresas y derechos humanos a partir de la base de estándares interamericanos número 1 y de la jurisprudencia desde el sistema interamericano. Ya hemos visto cómo habla la Corte y también la Comisión sobre el deber de las instituciones de salud privada, por ejemplo, o de seguridad social incluso, como hay algunos casos en América del Sur, o de educación también. Aquellas funciones que son privatizadas, cómo el Estado tiene una obligación de supervisar y fiscalizar, que otra vez, como ya mencioné, no desaparece cuando se privatiza esa función. Es un tema muy importante que está plasmado ya en sentencias que en principio son obligatorias para los estados, parte de la Convención Americana. Se aborda el tema de las industrias extractivas, la minería o los hidrocarburos, por ejemplo, donde varios informes ya han hecho un énfasis en qué obligaciones tiene el Estado, incluyendo, por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental y social, como lo marca ahí. Un desarrollo que viene en este informe es la evaluación de impacto en derechos humanos y también trata de moldear un poco hacia dónde debe orientarle el Estado, porque lo social no necesariamente logra capturar todos los elementos que sí capturaría en principio una evaluación de impacto en derechos humanos. De pueblos indígenas, bueno, conocemos la amplia jurisprudencia que hay en el tema desde la Corte, desde San José, y también recientemente en el contexto laboral. Si recuerdan los casos contra Perú y en particular uno de los casos principales que aborda la cuestión sindical y la libertad de expresión, bueno, abre un panorama distinto donde no solamente vemos cuestiones extractivistas, sino que lo plantea en una relación entre pares iguales, entre personas privadas, una persona jurídica o moral como una empresa, y una persona física que está contratada por esa empresa. En estos casos, la jurisprudencia de la Corte y los estándares de la Comisión han ido avanzando en ese tema y me parece que el informe de la Comisión Interamericana lo plasma de forma muy adecuada para revelar cuánto hay ya en América Latina sobre esta cuestión. Incluso más allá, en muchos casos, que lo que ha logrado hasta el momento el sistema universal. Y el tercero, la privatización de los servicios públicos. Es un tema que aborda en detalle, que tiene que hacerse al respecto. Lo que es la obligación de las empresas públicas, que es una discusión también muy interesante sobre el control que ejerce muchas veces el Estado, sobre todo en América Latina, sobre las empresas públicas. Las políticas públicas, que obviamente resalta la conveniencia de que haya, pero dice no son un sustituto de la legislación y tampoco de la regulación. Y finalmente, la necesidad del acceso a la justicia con todos los parámetros que ya se han desarrollado en la jurisprudencia. Este informe es un informe muy interesante, les invito a leerlo, al igual que la herramienta de diagnóstico que vamos a presentar en unos minutos más. Y ya con eso, quisiera, antes de pasar a la presentación, hacer una pausa para tomar unas 3 o 4 preguntas, tal vez, de quien quiere intervenir. No sé si ya hay en el chat, no he podido ver, pero para hacer una breve pausa, una sesión de diálogo, unas 3 o 4 preguntas que puedan existir. Para eso, disculpen, pueden usar la opción de levantar la mano que está en los participantes a mano derecha, digamos, o solicitar que se les active el micrófono. Yo voy a estar pendiente y acá los muchachos también. Puede ser una pregunta específica o puede ser que pidan una aclaración de algo que mencionamos que tal vez no haya sido suficientemente claro. Todo es bienvenido. Veo que Dorotea Gómez planteó una pregunta. No sé si quiera darla de viva voz, tal vez sí. Un segundo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, adelante, Dorotea, gracias.
Ya, al inicio de la presentación, ustedes hablaron de cómo se fueron aprobando algunos parámetros para que las empresas puedan asumir su responsabilidad en el respeto de los derechos humanos. Y hablaban, por ejemplo, de las declaraciones de la OIT, el tema de los parámetros de la OCDE, y decían que no son necesariamente jurídicos, pero que se deben cumplir. Lo que quisiera yo entender es cómo se puede explicar esto mejor para yo entenderlo. ¿O no entendí bien? Creo que ese tema lo trató Daniel, entonces Sí. no sé si ok, si quieres retomar tú o... ¿sí? Sí, puede ser. Débora, Dorotea, discúlpame, gracias por la pregunta. La cuestión es que yo dije dos cosas. En primer lugar, yo dije que los principios en sí que nos dicen que tenemos que seguir la declaración de la OIT, los principios de la declaración de la OIT, no son principios vinculantes. Esta es una cosa. Y cuando digo que no son principios vinculantes, esto significa que no hay como demandar a un Estado por cuenta de que no cumplió una de las cosas que dicen los principios, ¿ok? Pero de la OCDE, como dices, hay una otra cosa que yo gostaría de mencionar, que es, ellos no son obligatorios como es una ley del sistema doméstico de un Estado, pero la OCDE tiene los puntos nacional de contacto que pueden ellos sí tener en cuenta denuncias que son hechas y tentar aproximar las partes, y ahí en este ámbito van a fiscalizar si las empresas están o no cumpliendo estas reglas que son propias de la OCDE. No sé si te respondí así, pero definitivamente no son tanto los principios cuanto las reglas de la OCDE, no son el equivalente de leyes que se puede decir a un juez. Ya. Haga con que el Estado les cumpla. Sí, gracias. No fuiste tú quien lo abordó, sino fue el primero que intervino, que se me olvidó el nombre ahorita. Pero la aclaración que haces, en una parte me resuelve, pero lo que yo veo, yo lo planteo porque en el caso de los derechos humanos de las mujeres, hemos visto que a nivel de Estado de Guatemala, por ejemplo, hemos podido avanzar un poco en la garantía de los derechos humanos cuando han habido convenciones internacionales que, por decirlo así, incluyen estos principios, y entonces cuando los estados son parte de esas convenciones, al interno la sociedad civil puede pelear más por normativas nacionales que hagan posible ese cumplimiento. Y cuando han sido principios o declaraciones que no necesariamente son vinculantes, es allí en donde hemos tenido más dificultad para avanzar, porque generalmente el Estado juega mucho con eso y no se hace responsable y le da la vuelta a las cosas. Entonces, al final de cuentas, lo que me genera ahorita con esto es, no, sinceramente, por lo que vemos y por lo que yo veo, no me genera como mucha esperanza, porque si bien son principios, al final de cuentas no siempre los estados se ven obligados a cumplirlos. Y aquí en Guatemala, sobre todo, hay una tendencia de ser, del Estado ser profundamente cómplice de un montón de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas, porque el Estado pacta con estas empresas, y eso es lo que me preocupa. O quizá quisiera como pensar que en el futuro estos principios pudieran ser parte de una declaración o se vinculen de una manera más fuerte para que puedan ser vinculantes y puedan obligar a los estados a de verdad cumplir con esto.
tomar la palabra un segundo para dos cosas, para dar una explicación breve sobre eso que nos acaba de mencionar Dorotea y también para comentarles que vamos a tomar un par de preguntas más breves, por favor, porque tenemos que pasar al resto y nos queda un poquito más de una hora de trabajo el día de hoy y el día de mañana tenemos otras 2 horas y media para seguir conversando sobre el tema. Yo le diría, Dorotea, que su planteamiento es muy interesante y muy válido, obviamente. Sí, ni los principios de la OCDE, ni la declaración de la OIT, ni los principios rectores de la ONU son obligatorios por sí mismos, pero por eso les planteaba hace unos minutos la importancia de este informe de la Comisión Interamericana, porque plantea cómo, y es lo que les decía también al inicio, el Estado ya tiene esas obligaciones independientemente de los principios rectores o no. Ya. Lo que hacen es orientar o visibilizar aquellas áreas donde hay fallas desde el Estado que generan usualmente que se pueda dar ese tipo de violaciones. Pero por eso le diría que el informe de la Comisión Interamericana le da un planteamiento, una visibilidad muy amplia, más bien un panorama muy amplio sobre todo lo que ya hay, que es obligatorio para el Estado, incluyendo la propia jurisprudencia de la Corte, que bueno, el Estado no puede renegar de esa obligación. Podría hacerlo, pero bueno, no ha sido usualmente el caso en América Latina todavía. Gracias. Con mucho gusto. ¿Podemos tomar otra pregunta? Daniel. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a todos y a todas. Un excelente seminario. La verdad de que es muy lleno, enriquecedor, pues que se toquen estos temas, ¿verdad? Como lo que es empresas y derechos humanos. Lastimosamente acá en Guatemala, pues el nivel empresarial, pues tiene una visión distinta a lo que son los derechos humanos fundamentales de las personas. Tienen el criterio de que los derechos humanos únicamente se están dentro de las instituciones del Estado. Lastimosamente, a través del pasar del tiempo y del pasar de los años, pues no se ha tenido esa conciencia prácticamente de ese respeto y la no vulneración de los derechos laborales. Mi pregunta sería enmarcada en lo siguiente, y perdón por esta antesala. Realmente, ahorita con el tema pandemia COVID, pues las empresas se han manifestado aún más que deben de tener prácticamente una responsabilidad empresarial suprema. Tienen que tener prácticamente todos los lineamientos. ¿Hasta qué nivel puede tomarse prácticamente esta responsabilidad y respeto a derechos humanos a no transgredir prácticamente ya a pasar al rango siguiente, lo que es a un delito, el no venir y tener prácticamente una responsabilidad pues adecuada con sus trabajadores? Muy bien, tal vez tomo la palabra yo y no sé si Dani quiera complementarme después. Es una pregunta muy buena porque es justo esta dinámica que hay, esta relación que hay entre el derecho internacional y el interno. Y es algo que hemos venido explorando justamente con Daniela y otros colegas de América Latina sobre qué significa esta obligación de reparación, ¿no? o el derecho a la reparación. Bien, si los principios rectores, por ejemplo, nos hablan de este deber de acceso a la justicia, de acceso a mecanismos de reparación, tanto del Estado como de participación genuina y de buena fe de las empresas en esos mecanismos, cuando lo traemos al derecho interno, bueno, se desprende o se desdobla más bien en los diferentes mecanismos que hay. En un estudio que se hizo, se va a presentar más adelante este año, yo me imagino, de varios países de América del Sur en particular, se habla, por ejemplo, de cómo la responsabilidad civil extracontractual puede ser utilizada para afectaciones de la actividad empresarial en los derechos humanos. Y van desde cuestiones como discriminación en el trabajo, una cosa bastante generalizada, incluso por cuestiones de género, acoso laboral o sexual, que por vía civil se han resuelto, hasta cuestiones como afectaciones medioambientales o incluso de naturaleza laboral a veces, por vía civil. Por vía penal depende también de cada estado. Si el código penal de cada estado tiene o contempla ese tipo de mecanismos, tal vez se pueda imputar una responsabilidad penal a una empresa que haya participado activa o pasivamente en la comisión de un delito. Pero eso obviamente también queda sujeto a lo que establezca la legislación interna. Y hay en muchos casos también algunos mecanismos procesales constitucionales que permiten una acción de tutela directamente
exigiéndole al Estado una regulación, una fiscalización efectiva de lo que hace una empresa. Va cambiando. ¿Qué se podría esperar en estos temas? Bueno, que hay una discusión a nivel de los estados sobre si su sistema jurídico contempla o prevé esa posibilidad. No todos los estados lo consideran. Hay muchos, incluso de los países europeos, que no consideran la responsabilidad penal de las empresas. Y es una posición también válida, ¿no? Muchos países de América del Sur no la consideran, pero consideran posible, por ejemplo, una responsabilidad penal por delitos ambientales. Y ahí vamos viendo cómo existen variables que pueden ayudar a los estados o a las personas incluso a exigir la responsabilidad cuando son sujetos de alguna afectación. Ok, muchas gracias, Humberto. Con gusto. Claudia. Bien, muy buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario. Me preocupa un poquito, digamos, en el tema de la implementación de estos principios, puesto que en primer lugar se plantea y como que ha tenido un tantito más de eco el hecho de los planes de acción nacional. Y posteriormente se habla también de medios legislativos. Sin embargo, cuando hablamos de planes de acción nacional en un estado como el nuestro, que hablo de Guatemala, donde ahí sí que todos los poderes, los medios productivos y las empresas, de alguna manera podemos decir, tienen cooptado al Estado de Guatemala. Y cuando hablamos de planes de acción nacional, muchas veces van como que tergiversados ahí sí que a sus necesidades, sus propuestas, y por lo tanto se obvian algunas situaciones. Más allá de estos principios, también otros que están establecidos, como por ejemplo los de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente una parte para mí muy importante del convenio 169 de la OIT, donde nos hablan de las consultas comunitarias. Y es ahí donde, digamos, hemos tenido ahí sí que innumerables situaciones en las que por carecer de un protocolo de cómo hacer estas consultas comunitarias, pues a veces se han tomado como parte del checklist de ya lo hicimos y independientemente de cómo sea, y a partir de ahí pues hemos tenido casos de violación de los derechos humanos de pueblos enteros. Entonces, estamos todavía con el tema de la reparación del caso de Río Negro, por ejemplo, y entonces, y eso sigue, y es como lo que pasa siempre con los monocultivos, hidrocarburos, la minería y todo eso. Entonces, ese era mi comentario. Si puedo, Humberto. Adelante. Me gustaría solamente de decirte que desafortunadamente no es solamente en Guatemala. Esto es una realidad, especialmente lo que tú hablaste al respecto de la Convención número 9 de la OIT. Es una realidad que compartimos en la América Latina. Cuando hay la consulta es exactamente lo que dice, es un checklist, pero es ahí que yo veo las oportunidades para que, por ejemplo, las instituciones de derechos humanos, los defensores de derechos humanos puedan utilizar instrumentos como la convención, como los principios para hacer presión. Y como decía yo en el chat, esta es una manera incluso que se tiene de utilizar los principios para hacer presión cuando se tratan de transnacionales, lo que es en la mayoría de las veces el caso. Y también estas son situaciones que me dan cuenta de cómo es importante la presión internacional que se pueda hacer en un estado. Es solo para comentar lo que decías. Gracias. Sigue Miriam Roquel. Creo que tenemos que pasar, a la siguiente parte, porque nos queda ahora sí un poco menos de una hora. Y todavía nos falta lo más importante, que es la actividad que vamos a tener en grupos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante retomar esta conversación el día de mañana. Tendremos igual 2 horas y media, ya sin la presentación inicial, para poder dialogar sobre todo esto.
y para poder, bueno, ver en realidad qué significa esto para un contexto como el de Guatemala. Voy a tomar unos 5 a 7 minutos nada más para hacerles una muy breve presentación de la herramienta de diagnóstico que, como ya mencionaba Daniel y ya mencionaba Larisa también, entiendo que se les ha compartido. Y esa herramienta de diagnóstico es una herramienta que surge porque, número uno, se detecta la necesidad de entender cuáles son las obligaciones del Estado en esa cuestión. ¿Y por qué ese enfoque y no en las empresas? Porque cuando hablamos de derechos humanos, quien tiene una obligación internacional es el Estado, directamente. Obligaciones que, como decía hace unos momentos, ya están presentes desde la Convención Americana o los tratados internacionales. Entonces, este documento lo que busca hacer es traducir a qué se refieren esas obligaciones en indicadores estructurales básicos que permitan a cualquier persona hacer una revisión, obviamente con la legislación al lado o en la computadora, de cuánto hay a nivel estatal y qué es lo que no hay, para tratar a partir de ahí de ver qué más se puede hacer para avanzar en esa cuestión. Hay un elemento importante aquí, y lo mencionaban hace unos momentos con el Plan de Acción Nacional, si las políticas públicas son el camino a seguir o si debe ser tal vez la legislación o incluso un tratado internacional o otro tipo de instrumentos internacionales. Y la gran pregunta si es una u otra o si pueden ser ambas. La respuesta general, y eso es algo que da el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el tema, y en lo que yo creo que una gran parte de las personas que trabajamos en eso estamos de acuerdo, es que son complementarias. Una no suple a la otra. Tanto la legislación no genera la capacitación del funcionario público para poder hacerlo, de forma que cumpla con los estándares internacionales, ni la política pública establece las obligaciones para terceros que sí derivan de la legislación. Entonces, vemos que es un balance, un complemento entre ambos, y eso fomenta que se tenga que comprender entonces la dimensión de la actividad del Estado para esta cuestión. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Como ya les mencionaba, tiene una presentación del director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Joseph Thompson. Tiene una presentación, una presentación de Joseph Thompson, una introducción breve que está en el texto también de mi parte. Y luego viene una herramienta de indicadores estructurales, de diagnóstico. ¿Qué ventaja tiene esa herramienta frente tal vez a otros instrumentos que hay en el mundo? La primera ventaja que les puedo decir es que fue un documento planeado y consultado y trabajado, de hecho, por más de 15 expertas y expertos que se han dedicado, de la región, nada más de América Latina, que se han dedicado a trabajar en ese tema, tanto en el análisis como en la implementación práctica, incluyendo expertos gubernamentales, expertos técnicos, académicos también, e incluso en un par de casos de personas del sector privado. ¿Qué ventajas ofrece esa visión? Ofrece una ventaja en particular porque nos permite capturar con mucho mayor detalle una cosa que es muy importante, los derechos de las personas defensoras de derechos humanos del territorio y del medio ambiente, por ejemplo, los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad que tal vez no son suficientemente visibles, como grupos LGBTI, y también un análisis bastante concreto, y eso es algo de lo que estamos muy contentos, sobre lo que significa el acceso a mecanismos de reparación. Si ustedes ven los principios rectores, los principios no hablan en detalle de ninguno. Y esta herramienta nos permite ver qué significa en materia civil, qué significa en materia laboral, en materia penal, ambiental, por ejemplo, administrativa, o incluso cuando se trata de mecanismos procesales constitucionales. Entonces, la ventaja que ofrece esta herramienta, es una gran ventaja, me parece, es ese contexto o ese sabor latinoamericano que tiene conforme a la realidad de la región, número uno, pero también a los mecanismos jurídicos que existen a nivel regional, tomando en consideración, obviamente, todo el desarrollo normativo que ha habido y jurisprudencial desde la Corte Interamericana. Esta herramienta es una herramienta que vemos como algo muy valioso, que esperamos que pueda ser de utilidad para diferentes cuestiones. Puede ser para planes de acción nacional o políticas públicas. Si un gobierno se compromete o tiene la voluntad de hacer una política pública, puede usar esta herramienta y le va a indicar cómo hacer un diagnóstico inicial para saber dónde está posicionado. Es obviamente un trabajo bastante intenso, pero que es muy necesario para entender dónde estamos y hasta dónde debemos ir. Puede ser también utilizado para reformas legislativas, que es una discusión pendiente en América Latina. Sí y cómo se pueden adoptar reformas
en cuestiones de esa. No necesariamente es una copia del modelo europeo, sino una revisión de qué elementos de ese modelo europeo o de ese modelo internacional incluso pueden ser útiles y efectivos sobre todo acá. Y también para otro tipo de procesos de revisiones e incluso para incidencias de la sociedad civil o incluso para las empresas, de ver, bueno, cuáles son las expectativas en términos de derechos humanos ya en indicadores claros que permitan, bueno, visibilizar o entender con claridad hacia dónde se está dirigiendo esta conversación. Entonces, bueno, tienen el documento a su disposición y lo que vamos a hacer a continuación, además de compartirles nuestros datos de contacto, Daniel Pamplona y su servidor Humberto Cantú Rivera, vamos a pasar a una actividad que está pensada para que haya una reflexión desde lo nacional sobre qué implica los principios rectores frente a la actividad empresarial en el contexto de Guatemala en este momento. Para eso vamos a dividir, obviamente, el espacio y a las personas que están conectadas, que veo que son 48, si es posible, en 3 grupos distintos para abordar el día de hoy nada más esta primera parte que es sobre el pilar 1 de los principios rectores, y el día de mañana vamos a dedicar la mayor parte de la sesión a abordar lo que implica el pilar 3. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el documento más tarde, simplemente darle un vistazo para familiarizarse con él y que mañana la discusión se pueda enriquecer, sería muy útil, obviamente. Larisa, yo creo que ustedes nos pueden guiar en esta parte para dividir los grupos. Sí, un segundo, voy a comunicarme con Marco, que es el que tiene el método. Un segundo. Muy bien. Y me parece que en lo que esperamos teníamos un comentario que quería hacer, me parece que Miriam Roquel, no sé si se pueda hacer un comentario breve. Miriam, ¿está con nosotros? Bloqueada. Ya. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por la oportunidad. Yo quería darle como seguimiento en materia de derechos humanos. Por supuesto, las empresas tienen que tener para poder trabajar la visión de derechos humanos. Pero sin embargo, ellos sí son renuentes. Derivado a ello, el asesor de personas trabajadoras de la institución realizó verificaciones en empresas textileras. Pero resulta ser que hoy es objeto de una denuncia por parte de la empresa, derivado que no tiene las facultades para poder hacer una verificación, y esto se hace en conjunto con la Inspectoría de Trabajo y diputados en su función fiscalizador. Es un comentario que quiero agregar porque se ve que las empresas no tienen esa capacidad de poder empalmar empresas y derechos humanos en el marco de la pandemia, porque habían denuncias que dentro de las empresas habían vulneraciones de derechos humanos. Por supuesto, al no nosotros accionar como institución de derechos humanos, también nos puede generar alguna incumplimiento de nuestras funciones. Es un comentario que quiero trasladarles porque sí es lamentable. A falta del Estado, que es obligación del Estado supervisar las acciones de las empresas, sin embargo no las cumplen, ¿verdad? Aunque las cumplen, ya teniendo la participación de derechos humanos, ellos presentan denuncia en contra de tanto del procurador y del defensor por realizar acciones en pro de los derechos humanos. Es un comentario que quiero dejarles en esta oportunidad porque habría que sensibilizar también a todas las empresas porque tienen también la obligación de observar derechos humanos en todas sus actividades. Gracias, y creo que tiene toda la razón. Es un proceso que se tendría que haber iniciado ya, pero nunca es tarde para iniciar. Lo importante es tomar ese primer paso desde el sector empresarial para, bueno, entender primero que nada qué es hablar de derechos humanos, ver que no solo en materia laboral, y también ver cuál es el valor agregado que tiene para una empresa trabajar con esa conciencia, ¿no? Porque cada vez hay mayor conciencia desde el sector de inversionistas sobre ese tema y también desde muchas empresas que incluso para poder trabajar con otras empresas en otras partes del mundo, bueno, exigen cierto nivel de cumplimiento de su parte. Pero bueno, muchas gracias por su comentario.
Claudia. Bien. Nuestro tema era el papel del Estado respecto a la conducta empresarial frente al conflicto y nos enfocamos en una de las preguntas que tenía que ver con ejemplos de efectividad o de deficiencias con el cumplimiento del Estado frente de su responsabilidad frente a la promoción de los derechos humanos en las zonas de conflictos. Entonces, creo que la mayoría del grupo opinó principalmente en cuanto a la deficiencia que hay del Estado precisamente en estas zonas de conflicto. Primero, porque en el tema de Guatemala, el Estado ha sido más reactivo y cuando ya hay conflictos, no hay políticas públicas, entonces no prevención para arriba, no tenemos nada, sino es más en cuanto a la reacción. También históricamente hay un recuento de violaciones sistemáticas por parte del Estado, pero en conjunto, digamos, con algunas empresas. Y por ahí mencionamos algunas, principalmente las que sucedían, por ejemplo, en el conflicto armado interno, con la hidroeléctrica Chixoy, pero también una muy reciente que tiene que ver con la minera y el asesinato de estudiantes universitarios que estaban explorando esta minera. También hay una situación difusa, confusa, en el sentido de que las empresas proveen servicios sociales como que maquillándoles de alguna manera como que el respeto a los derechos humanos, cuando en realidad es construir una escuela, un centro de salud, y pareciera ser que ahí están cumpliendo con el tema de los derechos humanos en general, cuando en realidad son acciones de obras sociales. Asimismo, una reflexión final que se hacía iba de la mano con el tema de cómo nos podemos comunicar, qué mecanismos podemos implementar para que haya, digamos, esa confiabilidad y comunicación entre empresas y comunidades, pero resulta que es un tema también que históricamente no se ha respetado, puesto que histórica y contemporáneamente, porque hay un tema y un método, digamos, de operar de algunas empresas que tiene que ver con la criminalización de los líderes comunitarios, de los defensores y defensoras de recursos naturales principalmente, por lo cual en algún momento se rompe estos espacios que posibilitaran en algún momento un plan nacional. Por otro lado, el tema de las consultas comunitarias, que también resuena mucho, ¿verdad? El papel del Estado de Guatemala no ha sido muy claro en este sentido, y que por el otro lado, otra de las situaciones muy importantes a mencionar es que en el plano legislativo hay penas demasiado suaves, por así decirlo, en cuanto al tema del respeto a la naturaleza y a las comunidades, porque puede ser un gran daño, pero en realidad recae penalmente únicamente en algunas sanciones como privación de libertad de 1 año, que finalmente puede ser conmutable, o de 300 a 5,000 quetzales, que puede ser un equivalente como a $600, según nos comentaban los compañeros y compañeras. Y bueno, pues el contexto empresarial de Guatemala es bastante variable, diverso, porque así como hay transnacionales, también hay pequeñas y medianas empresas, y pues hay esfuerzos que se pueden visualizar, pero que aún así quedan muy cortos a una realidad y a una necesidad de poder ampliarnos, ¿verdad?, al respeto y garantía, pues, de los derechos humanos. No sé si pudiera alguien más agregar algo o nos pudiéramos quedar hasta ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que se repiten algunos temas que vimos en otras partes. Daniele, yo creo que, no sé si quieras tomar tú la palabra, 2 o 3 minutos.
Sí, claro, yo voy a relatar. Desafortunadamente no pedí a ninguno de los colegas, entonces hago yo. En verdad, nuestro tema era el Estado como actor económico y las preguntas son destinadas a saber si el Estado está o no supervisionando y si tiene leyes que obligan a las empresas a respetar derechos humanos. Y la primera cosa que apareció en el grupo es que no hay estas reglamentaciones, excepto cuando se habla de derechos laborales. Y que también me contaron que Guatemala pasó por un profundo proceso de privatización y entonces toda la parte que habla de empresas públicas o controladas por el Estado no es algo que se puede aplicar. Pero cuando se vuelve a las preguntas específicamente en relación a las empresas que están prestando servicios públicos, es muy claro, yo usé una palabra que me parece fuerte, que hay un pesimismo grande, pero me dijeron que es más allá de pesimismo, pero es la constatación de la realidad por conta de la captura empresarial y mucho de lo que Cláudia nos decía, también pasó por este grupo, la dificultad que es avanzar en derechos humanos, cuando, por ejemplo, se decía de la posibilidad de se licenciar las empresas, todo el proceso de licenciamiento es hecho por la propia empresa y el Estado debería solamente fiscalizar, pero no lo hace. Por otro lado, hay que retirar algo de bueno de todo este trabajo, de los principios y mismo de esta herramienta, y quizás hay alguna esperanza de que un avance en un plan nacional de acción pueda ser encontrado a partir de discusiones que son propuestas aquí también en la herramienta, pero la dificultad del modelo económico que se impone en Guatemala está muy presente. Muchas gracias. Sí, se repite esta cuestión en el grupo en el que yo participé, gracias a las colegas y los colegas que nos acompañaron y compartieron sus experiencias e impresiones. Y sí, es un fenómeno normal en América Latina y en todo el mundo, lo debo decir, que los intereses empresariales tienen un impacto fuerte, sin duda, en la política pública. Es parte, obviamente, de un modelo económico mundial en el que Europa incluso no está exento, ¿no? Vemos cómo hay influencia del lobby corporativo en las decisiones que se toman, pero bueno, hay que tratar de trabajar incluso con eso estando presente. En nuestro grupo hubo una discusión sobre el marco jurídico. Brevemente se identificaba que hay algunas leyes que permiten, por ejemplo, imputar responsabilidad penal a una empresa por contaminación ambiental, y donde se resaltaba lo que ya dijeron también, que hay leyes cuyo cumplimiento no es necesariamente el más efectivo por una parte, y donde las sanciones tampoco son las más adecuadas para una cuestión de ese tipo. Algo que acaban de repetir hace unos segundos también. Veíamos el tema de la responsabilidad civil, que posiblemente existen mecanismos de esa cuestión. Parece algunos ejemplos, pocos, pero hay algunos ejemplos que permiten pensar que puede ser una herramienta que esté disponible desde la legislación ya existente. Y eso habla entonces, y fue parte de la conversación que había, que podríamos pensar que hay algunos indicios de lo que encontramos en los principios rectores como debida diligencia desde el Pilar 2, obviamente implementada por el Estado desde las leyes. Hablamos un poco sobre los pueblos indígenas, el hecho de que está pendiente un reglamento sobre la consulta previa, libre e informada, los desafíos que existen en toda la región, que la consulta usualmente tiende a ser posterior, tal vez libre y tal vez informada. Entonces, es un elemento que estuvo presente y que, bueno, evidentemente es un desafío pendiente, que no es el único país, México tampoco tiene, varios otros países tampoco tienen, pero bueno, hay avances en ese sentido. Un punto a resaltar que creo que es importante tener en cuenta es lo que mencionaban, que aparentemente en 2010 la Corte de Constitucionalidad determinó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran obligatorias para el Estado, y entonces eso hace muy importante esta discusión sobre las obligaciones que existen en términos de consulta previa, libre e informada, y los demás elementos que vimos hoy del informe de la Comisión. Y también brevemente, fue la Cámara Penal, me parece,
de la Suprema Corte. Y también brevemente hablamos de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio y la función que se está desarrollando desde la Procuraduría, a reserva de que, bueno, se concreten otros mecanismos o herramientas políticas o jurídicas que permitan avanzar un poco más en este tema. Fue, me parece que una discusión muy interesante, yo me imagino que en las demás también, afortunadamente. Entonces, quisiera cerrar el día de hoy agradeciéndoles a todas y todos por su participación activa, por su presencia. Obviamente a Larisa, a Nick y a Daniele por su acompañamiento y a Marco que nos acompañó también desde los controles. Y bueno, esperamos que mañana podamos encontrarles otra vez en ese mismo horario para hablar ahora sí del Pilar 3 exclusivamente. Les invitamos a ver la herramienta para que den un vistazo a cuáles son los elementos que se van a discutir y a preguntar para poder hacer esa actividad el día de mañana. Larisa, tienes tú la palabra. Muchísimas gracias, Humberto, Daniel, Nick, a todos y todas por la participación. Me encantó y me encantó la experiencia. Ojalá puedan todos otra vez acompañarnos mañana. Vamos a seguir con la discusión. Escríbanme a mi correo, creo que todos lo tienen. Si necesitan que les envíe de nuevo la publicación o si necesitan algo para continuar mañana, cualquier cosa, con gusto los voy a atender. ¿Alguien quisiera, por último, preguntar algo, dar un mensaje antes de cerrar? Yo muy breve, si también tienen colegas que creen que les puede interesar estar el día de mañana, más que bienvenidas y bienvenidos también. Bueno, entonces, pues no nada, creo que se merecen un aplauso. Hice una reacción de aplauso. Entonces, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta luego.